Hola, ¿cómo están? Hoy es 28 de abril. Vamos a arrancar una nueva clase. El desarrollo del tema principal de la clase va a estar a cargo de Juan Manuel. Lo van a tener acá abajo como de costumbre de la clase. En esta pequeña introducción vamos a presentar el primer trabajo práctico evaluable y dar algunas condiciones generales de lo que está pasando. Y vamos a volver un poquito sobre el segundo cuestionario como para hacer un cierre. El Primero, lo que escucharon, TP1, evaluable, es el primer práctico que va a tener nota. Las otras dos instancias que tuvimos de interacción no son evaluables, sí las vamos a tener en cuenta, es parte de su historial como alumno y las participaciones fueron muy interesantes en general de todos y bueno, está bueno, eso nos va dibujando un perfil de cada uno de ustedes. Lo que van a responder durante estas 2 semanas, es un práctico que tienen 2 semanas para entregarlo, es la primera nota que vamos a tener en este cuatrimestre. Probablemente va a haber un segundo práctico para después del receso invernal o como sea ese tema. Y vamos a tratar de llevar los dos parciales hacia la segunda etapa del año, de manera que si existe la posibilidad de volver a la presencialidad, tengamos los parciales cara a cara. Bien, por orden. Primero, hemos tenido y todavía tenemos muchas comunicaciones de ustedes por problemas de conectividad. Hay problemas que se han ido solucionando. Hay gente que está trabajando todavía con datos o con conectividad reducida. Algunos están gestionando el tema de las becas de conectividad de la universidad. Hay un post de Magalí en el foro por cualquiera que todavía tenga problemas y le interese. Y bueno, y algunos están consiguiendo una computadora o viendo qué cosas. Es decir, estamos a finales de abril, todavía hay problemas tecnológicos que resolver para muchos. Así que este práctico va a ser un práctico bastante simple que va a tratar de consumir la menor cantidad de datos posibles. Tenemos un trabajo sobre varios textos PDF que se descargan, que son pequeños, y un pequeño video que está en YouTube. Pueden setear la calidad de reproducción lo más bajo que quieran para consumir menos datos, ya que lo que nos está interesando es sobre todo el sonido de ese video. Y bueno, de ese modo tratar de dejar fuera la menor cantidad de gente posible. Hay gente que seguramente no se ha podido comunicar por problemas de conectividad, pero dentro de los que se pudieron comunicar, bueno, estamos haciendo lo que podemos. Bueno, volviendo a esto, una cuestión de orden. El programa está desordenado, ya si no está subido en este momento, en el momento que ustedes vean este video, en los próximos minutos va a estar online. El programa tiene un orden, que es el orden que más o menos preveíamos, no es el orden que vamos a estar dando los temas. De hecho, la unidad de musicalización, que es la que arranca hoy, es una de las últimas unidades. Pero bueno, vamos a ir acomodando aquellas cuestiones que sean un poco más simples para trabajar de este modo sin presencialidad, digamos. Hay unidades que podemos trabajar de manera un poco más fluida sin la necesidad de que estén ustedes. Y hay otras unidades que son un poco más complejas, son más complejas de entender, que está bueno tener el feedback o incluso que está bueno que hagamos un taller en clase, como puede ser foley o doblaje, porque son temas que parecen muy grandes, muy complejos, muy difíciles de encarar o muy poco posible que uno haga todas esas cosas, y cuando lo hace se da cuenta, en un tallercito en el aula, se da cuenta que, bueno, las cosas se pueden hacer, hay una dimensión de lo posible que está un poco más cerca, y para nosotros nos interesa mucho que si esos temas como foley y doblaje sobre todo podemos hacerlos de manera presencial, hacer un pequeño taller, hacer una pequeña demostración en clase de que se puede doblar, de que se puede hacer foley, se puede doblar voces o el doblaje de ruidos, que es el foley. Nada, todo marcha un poco mejor. Dicho esto, digo, para los que buscan el programa, ya debe estar subido en el aula o eventualmente en unos minutos estará. Y vamos a tener la clase de musicalización. Fuera de esto, el orden del programa, como ya dijimos, va a estar muy cambiado, muy trastocado. Vamos a tener la clase de musicalización, luego la clase que viene vamos a arrancar con filtros y procesadores.
Probablemente arranquemos solo con filtros para trabajarlo bien y la clase siguiente procesadores. Este es un tema que ya han visto de alguna manera en Sonido 1, pero hay varios recursantes y hay muchas complejidades del tema que a la gente no le termina de cerrar, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Nada, es un tema un poco más árido o un poco más técnico, así que bueno, lo vamos a hacer lo más amigable posible. Eso va a ser a partir de la clase que viene. Para cerrar esta introducción, esto que funcione como introducción, quería hablar del cuestionario de la actividad 2, el cuestionario sobre la elaboración de criterios, objetivos y criterios. Como el otro cuestionario también tuvo una gran cantidad de respuestas, están buenas las respuestas en general, y hay sí varias dificultades. Algunas son culpa nuestra, la forma de planteo del cuestionario los obligaba a poner primero objetivos y después plantear criterios, cuando dijimos que los criterios son articulaciones entre objetivos y recursos. Pero bueno, queríamos que primero se piense de manera general qué quiero lograr y después trabajar en el criterio específico para cada banda. Entonces hemos ido encontrando, bueno, las historias no las voy a contar, por ahí son algunos quieren que esas historias si quieren guardar esas historias para un corto, hay algunas que están muy buenas, muy divertidas. Hay personajes que de manera muy inverosímil se han quedado juntos en la cuarentena. Hay mucho de exnovias, hay mucho me quedé en un hotel con la esposa del jefe, pero ¿qué fui a hacer ahí? No sé. Hay muchas de esas historias. No vamos a hacer juicios sobre sus problemas personales, pero bueno, hay muchas cosas que están hablando de temas recurrentes que son muy graciosos. Bueno, que en la presencialidad pues ahí podemos compartir y charlar un poquito. Pero bueno, todos los temas hablan de situaciones donde llevan casi el límite de lo inverosímil los personajes que han quedado juntos. Algunos no, algunos lo han puesto en algún tono más dramático. Pero muchos se han ido para el lado de poner dos personajes que han quedado en cuarentena y que son dos personajes que de ninguna manera estarían juntos, y a partir de ahí han resuelto de distintas maneras. Hay algunos thrillers, hay muchas comedias, y hay algunos dramas así más y hay algunos melodramas, ¿no? Bien, lo que pedíamos primero era una pequeña síntesis de la historia. Después pedíamos escribir distintos tipos de objetivos. Hay algunos problemas en la escritura de los objetivos, ¿no? Los objetivos son qué quiero lograr, más allá de la forma correcta, académica de escribir un objetivo. Tenemos verbos que son como más empleados para escribir un objetivo, como puede ser provocar determinadas sensaciones en el espectador, informar, generar. Hay un montón de verbos que usamos en general para encabezar los objetivos, ¿no? Ponemos un verbo en infinitivo, decimos causar en el espectador una sensación de angustia, bla, 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 ¿no? Tenemos unas estructuras. Pero lo que tenemos que tener claro es que el objetivo son esas cosas que queremos lograr, y muchas veces arrancan directamente por una especie de criterio. Ya ponen el objetivo y no pueden dejar de poner el recurso después. La idea de esto era que tratemos de pensar en qué queremos lograr sin pensar en el recurso tan rápidamente, no ponerlo en el objetivo del recurso. En eso, bueno, hay como fallas comunes. Hay muchos que no han logrado separar esas dos cosas. Entonces ya estaba el objetivo articulado con un recurso y de esa forma termina un poco cancelado. Yo ya lo tengo resuelto. Ese objetivo, ya pensé el objetivo en el mismo momento en que pensé cómo resolverlo. Pensé que necesitaba y ya pensé cómo resolverlo. Entonces, por ahí lo que pasa es que cuando empezamos a jugar con las posibilidades de la banda, ya nos estamos quedando con menos recursos o con menos dudas, con menos preguntas para hacernos, que esas preguntas son las que nos mueven. ¿Cómo puedo lograr tal cosa? Ya lo resolví cuando planteé la pregunta. Entonces cuesta más volver a replantearse, ¿no? Desde si eso que yo ya había cancelado de alguna manera
ahora cómo interrogo a la banda de ruidos, cómo interrogo a la banda de ambientes, cómo interrogo a cada uno de los componentes de la banda para que me ayuden con esa pregunta. Por eso el objetivo nuestro era que ustedes de alguna manera piensen por separado qué quieren lograr, qué quieren causar en el espectador, de cómo lo voy a hacer. Dicho esto, para que pensemos más adelante, siempre tratemos de hacer una abstracción. Muchas veces pensamos el objetivo y la resolución juntos, eso es cierto, pero tratemos de pensar que ese objetivo y esa resolución tienen estas dos partes, un objetivo y una resolución. Entonces, separar mentalmente siempre ese objetivo para ver qué otras resoluciones posibles, aparte de esa que nació junto con el objetivo, podemos utilizar. Y luego estaba la escritura de criterios. La segunda parte tenía que ver con la escritura de criterios, ¿no? Y pedíamos criterios para distintas bandas. Bien, acá para volver con esto, ¿no? Algunos ejemplos. Hay ejemplos que están muy buenos. Por ejemplo, Matías pone: a Carlos se lo escuchará con un tono bajo para denotar esa incomodidad. Bueno, viene de la historia, ¿no? Esa incomodidad, apoyando la idea con planos visuales cortos y primeros planos sonoros. Al contrario, Kenji habla con más seguridad, con un tono elevado, mostrando su localía, con planos sonoros y visuales generales, dando a entender la libertad con la que se maneja, ¿no? Ahí estamos articulando claramente en el criterio del tono de la voz, y da a entender, esta idea de esa incomodidad, esas cosas están planteadas en los objetivos inicialmente, pero trae el objetivo y lo articula con los recursos. Es una resolución que está buena, un modo de escribir los criterios que está bueno. Tenemos marcado acá. Esto es de María José. Dice: la banda de ambientes tendrá importancia en los objetivos empatizantes, ya que tomarán volumen cuando los personajes callen. La banda de ambientes va a tomar presencia cuando los personajes callen, enfatizando el silencio con elementos como la radio, la televisión de fondo. Nos ayudarán a situarnos en Argentina y en la cuarentena, ayudado por la música de rock nacional, siendo características Charly García, Cerati, etc., siendo también un aporte para objetivos evocativos, ¿no? Entonces, ahí plantea cómo en realidad va a tener un aspecto informativo muy claro el tratamiento de los ambientes, ya sea específico, porque aparece la televisión y me centra con una cuestión temporal, o esta lógica más evocativa de los temas de rock nacional y demás, que también me dan un anclaje local, me plantean Argentina y demás. Acá la banda de ambientes, o parte de la banda de ambientes, tiene estos elementos que suenan en la banda de ambientes. Lo que van a traer son la ubicación, el lugar, dónde estamos, con informaciones muy claras, muy precisas, informaciones que están en el contenido. Podría ser de otro modo, pero estas informaciones están claramente en el contenido. Vamos a buscar alguno más. Por otro lado tenemos gente que ha hecho todo lo contrario. Acá no vamos a dar el nombre. Directamente hizo una enumeración de recursos. Cuando pedimos los criterios, en este caso eran los criterios para la banda de ambientes, pone viento, gritos, duchas, sonido de guitarra, grillos, perros, autos, voces de la calle, lluvia, voces, sonidos varios, habitación vecina. Eso es una serie de recursos. Es un listado de recursos. Esos no son criterios. Los criterios son esos recursos articulados con un objetivo. ¿Cómo esos recursos me ayudan a cumplir un objetivo? El listado de recursos no son criterios, ¿no? Otro. También pone objetivo tal, sonido constante de la decadencia del edificio, describe el lugar. Objetivo empático, la pisada fuerte del dueño que tiene pierna ortopédica y las ruedas metalizadas de la silla de ruedas recrea incomodidad. Hay como una idea, pero igual está como
demasiado telegrama. Digo, el telegrama es una antigüedad, pero el telegrama era algo como Twitter, que teníamos 140 caracteres. Bueno, el telegrama era más o menos eso, era tratar de escribir con pocas palabras porque te cobraban por palabra. Cuando escribimos objetivos no cobramos por palabra, o criterios en este caso. La idea, bueno, es que escriban en más de 150 caracteres y describan cómo se articula ese objetivo con el recurso, porque estos criterios van a pasar por un equipo de gente trabajando, entonces todos tienen que tener en claro para qué estoy generando ese sonido, cómo lo estoy registrando, cómo lo voy a poner en la mezcla. Quizás haya distinta gente trabajando en cada una de las etapas del sonido, entonces tiene que estar muy claro el objetivo y el criterio, porque es la herramienta que tenemos para compartirnos entre nosotros. A ver, tengo alguno más marcado. Acá esto es de Agustín. Bien. Bueno, esto sucede cuando se acaba la batería de la cámara y genera un corte inesperado. Tengamos en cuenta esas cosas para evitar discontinuidades. Dice Agustín: la banda de ambientes se dividirá en dos partes. Una cuando se presencie la ida de Tomás al departamento de Gustavo. Aquí se dotará de profundidad al espacio, agregando sonidos que encontramos en una ciudad promedio. Y la otra parte es cuando el gobierno decreta la cuarentena obligatoria, donde no se podrá escuchar más que un par de sonidos que provienen de afuera, pero entran en el ambiente del departamento como murmullos. Esto da la idea de encierro que siente Tomás. Dentro del departamento será fuerte la presencia de los silencios, creando una atmósfera de tensión entre los dos personajes. Cada tanto sentirá el goteo de la canilla del baño, volviéndose insoportable para el personaje. Para lograr esa sensación de vacío en el departamento se escucharán las voces de los vecinos de Gustavo con reverberación. Bien, acá tenemos otro criterio que está planteando esa articulación entre objetivos. Para lograr esto quiero tal cosa, o tal recurso me sirve para lograr esto. Digo, es lo mismo. Me parece bueno que está bueno. No estoy juzgando la factibilidad, la eficacia de los objetivos, sino que los objetivos sean claros, ¿no? Uno puede decir por ahí, está bien, podemos profundizar un poco más, podemos buscar algunos criterios que sean un poco más originales, o unos criterios que sean más interesantes, o unos criterios que le den una vuelta de tuerca. Pero más allá de eso, la mayoría de las películas que vemos no tienen criterios que dan grandes vueltas de tuerca, ni son todos originales, pero sí se mantienen como criterio de diseño a lo largo de todo el producto, ¿no? A lo largo de toda la película, de toda la serie. Me viene a la memoria Dark, por ejemplo, la serie Dark, que tiene todos esos sonidos exagerados, ¿no? O sea, cada vez que se ve la cueva se escuchan voces. Cada vez que va a pasar algo o no, la música va generando tensión. El primer capítulo, la sensación era de que uno se quería morir, ¿no? De que todo el tiempo había un nivel de tensión muy alto, que la tensión todo el tiempo estaba ahí arriba, y que todo el tiempo iba a pasar algo. Si uno agarra un capítulo de la serie y lo hace saltar de un lugar a otro, parece que todo el momento es un clímax. En el primer capítulo quizás no funciona tan bien, a uno lo cansa un poco la evidencia del sonido, y después se vuelve como parte de la característica del sonido de esa serie. Bueno, esos son los criterios, ¿no? Es esa característica del sonido, eso que hace que haya una unidad de un capítulo a otro, y que esto que quizás molestaba en un principio, después al convertirse ya en un criterio claro, se nos vuelve nuestra normalidad, ¿no? Bueno, un poco con eso cerramos un poco la devolución de este cuestionario. Después vamos a tratar de hacer unas devoluciones un poco más sistematizadas por escrito. Ahora lo que sigue es la clase de Juan, que es más interesante que todo esto que acabo de decir yo sobre musicalización, y nos vemos la semana que viene para trabajar sobre filtros. No olviden completar el TP1 y cualquier duda que tengan se comunican por el foro. Los dejo con Juan.